Buenos días con todos, qué alegría nuevamente conectarnos y encontrarnos al menos por este medio, aunque estamos tan distantes, ¿verdad? Pero a la vez tan cerca también, aunque detrás de una pantalla. Espero que todos se encuentren bien, espero que todos hayan tenido una bonita semana, Buenos que días con todos todos, hayan... compañeros. Profesora, buenos días. Buenos días. Que a todos les haya ido bien esta semana en todo, que haya sido una semana muy provechosa para todos. Muy bien, entonces, ya nos reencontramos en esta nuestra segunda clase de lo que es el curso de matemática. El día de hoy ya estoy prácticamente terminando lo que es este tema, porque solo tenemos un tema en este segundo bimestre. Entonces, el día de hoy ya voy a culminar lo que es el curso de matemática. La siguiente semana voy a empezar con el curso de razonamiento matemático. Espero que con estas clases pues se les ayude a que ustedes puedan comprender un poquito más acerca de lo que son los temas y así no tengan dificultades al momento de poder desarrollar sus evaluaciones. Pero de todas maneras, recordarles cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, pues estamos nosotros para poder apoyarlos. Tenemos también dentro de lo que es la plataforma las clases grabadas de cada tema. De esa manera también se les da un apoyo para ustedes. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla ya para poder dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Pueden observar la pantalla. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se puede observar la pantalla? Sí, Miss. Muy bien, entonces, la clase pasada estábamos hablando acerca de lo que son las razones trigonométricas, ¿verdad? Dijimos que las razones trigonométricas eran 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Son las 6 razones trigonométricas. Para nosotros poder trabajar y poder hallar las razones trigonométricas, teníamos que trabajar netamente con lo que era el triángulo, pero el triángulo rectángulo, aquel triángulo que tenía un ángulo de 90 grados, ¿verdad? A este triángulo, sus dos lados que estaban a los costados, pues se les llamaba catetos, y el lado que estaba al frente, el lado más largo, eso era la hipotenusa. Entonces, cuando a nosotros nos pedían hallar las razones trigonométricas, teníamos que trabajar con los lados de nuestro triángulo, ¿verdad? Con los lados de nuestro triángulo. Si nos pedían ayer por decir el seno, seno es cateto opuesto, es decir, el lado que está al frente del ángulo que me piden sobre hipotenusa, ¿verdad? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Basta con que nosotros sepamos esos 3 primeros ángulos porque los 3 siguientes eran inversos nada más. Por decir, el inverso de tangente es el cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿cierto? El secante, secante es lo opuesto a lo que es coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente el cosecante es lo opuesto al seno nada más, que es cateto opuesto, hipotenusa ya en este caso, hipotenusa entre lo que es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces esas son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Ahora, como nosotros estamos hablando que cuando nos piden hallar los ángulos trigonométricos, vamos a trabajar con los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué pasaba si por ahí no conocía un lado? ¿Verdad? Me decían X, pero tenía que conocer los lados, tengo que conocer los lados numéricamente, pero por ahí me dan y me dicen, no me dan el valor de un lado. Para eso también había una fórmula, ¿cierto? Para nosotros poder hallar el lado de un triángulo rectángulo. Y esta fórmula es mediante Pitágoras.
¿cierto? Mediante Pitágoras. Pitágoras dice, para hallar el lado de un triángulo rectángulo, nada más se eleva al cuadrado a todos los lados. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, si por ahí me dan un lado que no conozco de un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que hacer es hallar ese lado, conocer ese lado. Una vez que conozcamos los tres lados de nuestro triángulo, recién podríamos hallar lo que son las razones trigonométricas, ¿verdad? Muy bien, entonces, el día de hoy también vamos a seguir hablando de lo que son las razones trigonométricas, pero el día de hoy vamos a conocer algunas propiedades. Dos propiedades súper importantes, que cuando a nosotros nos hablan de razones trigonométricas, las tenemos que conocer. ¿Sí? A ver, entonces, ya sabemos, acá les presento una carátula, el curso que llevamos es el curso de matemática, nuestro tema del día de hoy son razones trigonométricas, continuamos con ese tema. Mi nombre es Lupe Montes y hoy día pues estamos hablando ya la segunda clase de lo que es este tema. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Ahí está. Propiedades de las razones trigonométricas. Vamos a hablar de dos propiedades netamente. ¿Sí? De dos propiedades, lo que vienen a ser las recíprocas y lo que vienen a ser las complementarias o las corrazones, así se les llama, ¿sí? Recíprocas o corrazones, o también las complementarias. Dentro de lo que son las recíprocas, acá tenemos, miren, seno de un ángulo por cosecante de un o de otro ángulo, dice es igual a 1. Seno de un ángulo por cosecante de un ángulo es igual a 1. Recordemos ustedes cuando nosotros hablamos, acá está, del seno y el cosecante, estos son opuestos, ¿verdad? Ahí está con la flechita roja. El seno y el cosecante, pues son opuestos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Son inversos nada más. ¿Qué nos dice la propiedad? Cuando nosotros tenemos un ángulo con su inversa, la multiplicación de estos dos es igual a 1. Es igual a 1. ¿Sí? Lo mismo del coseno, que es inverso al secante. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Son inversos. Entonces, la multiplicación de los inversos siempre va a ser igual a 1. Y finalmente el cateto y lo que es la tangente y la cotangente son inversos también. El producto, la multiplicación de ellos, también va a ser 1. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar un ángulo con su opuesto, siempre va a ser igual a 1. Supongamos que me dicen el seno, por decir, a ver, voy a trabajarlo en este triángulo que tengo acá. Lo voy a llamar alfa acá, ¿sí? Lo voy a llamar alfa, lo voy a dar por valores 1, 2 y 3. Recordemos que el lado más grande siempre tiene que tener, pues, la medida más grande, ¿verdad? Obviamente. Entonces me dicen, seno, vamos a demostrar lo que nos dice esa fórmula. Me dicen que seno de alfa, ¿verdad? Seno de alfa tiene que ser voy a borrar este igual. Ahí está. A ver, seno de alfa, la fórmula dice, por su opuesto, es decir, por cosecante de alfa, por cosecante de alfa, tiene que ser 1. ¿De dónde sale? A ver, supongamos que este es el triángulo, el ángulo alfa lo tenemos acá. Vamos a hallar el seno de alfa. Seno de alfa sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de alfa es el que está a su frente, ¿verdad? Es 2. 2 entre hipotenusa es 3.
¿cierto? Eso es el seno de alfa. 2/3. Me dicen que multiplicado por cosecante de alfa. Cosecante de alfa. ¿Qué es cosecante de alfa? Hipotenusa por 3 sobre cateto opuesto. Cateto opuesto es 2. Esto tiene que ser 1, me dicen. A ver, vamos a demostrar. Cuando nosotros tenemos una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación de fracciones, en este caso, acá lo puedo multiplicar, se multiplica numerador por numerador, fíjense, 2 por 3 es 6, ¿verdad? Entonces tendríamos 6 entre 3 por 2 es 6, y 6 entre 6, eso es igual a 1, ¿cierto? Es igual a 1. Entonces, por eso se dice que un ángulo multiplicado por su opuesto, esto es igual a 1. Es igual a 1. Igual, si yo quiero hallar el coseno, lo multiplico con secante, el resultado me va a dar 1. Tangente multiplicado con cotangente, el resultado va a ser 1. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de los ángulos recíprocos, es el ángulo multiplicado por su opuesto. Vamos a tener igual a la unidad. Nada más. Muy bien. A ver, eso es lo que tenemos acá. Entonces, de acá, ¿qué sacamos? Nosotros, ¿qué deducimos? Si en algunos ejercicios a nosotros nos dan por decir dos ángulos recíprocos multiplicados y nos dicen igual a 1. ¿Qué es lo que vamos a deducir acá? Ojo, que estos ángulos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar con el mismo ángulo. Porque si yo tuviera otro ángulo, por decir acá, que sea teta, si yo quiero hallar acá cosecante de teta y lo multiplico por el seno de alfa, no me va a cumplir la propiedad. Para que sea igual a la unidad, tengo que trabajar con el mismo ángulo para ambos, tanto para seno como para cosecante. ¿Sí? Tengo que trabajar con el mismo ángulo. Lo mismo me va a cumplir. Si yo quiero, por decir, multiplicar el seno de teta, tengo que multiplicar por el cosecante también de teta para que me cumpla la unidad. Porque si yo multiplico seno de teta y lo multiplico por cosecante de teta, no me va a cumplir la unidad. ¿Sí? Para que eso cumpla, entonces se tiene que trabajar con el mismo ángulo. Con el mismo ángulo en ambos casos. Por eso acá la propiedad dice bien clara, entonces, para que esto cumpla, para que sea igual a 1, alfa tiene que ser igual a beta. Alfa tiene que ser igual a beta. Es decir, los ángulos de acá, en este caso lo han puesto seno de alfa por cosecante de beta. Pero para que se cumpla la unidad, alfa y beta tienen que ser iguales. Tienen que ser el mismo ángulo. Si quiero hallar, por decir, el seno de 30, tengo que hallar también cosecante de 30. No puedo hallar de otro ángulo. ¿Sí? Lo mismo, coseno, para que sea igual a la unidad, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Coseno de alfa, acá también debería de ser secante de alfa. Por eso acá nos especifican que estos ángulos tienen que ser iguales para que cumpla la unidad. Lo mismo con tangente y cotangente. Para multiplicar estas recíprocas, para que sea igual a la unidad, pues alfa tiene que ser igual a beta. Se tiene que trabajar con el mismo ángulo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los ángulos complementarios. Recuerden que cuando nosotros estamos hallando o estamos hablando acerca de lo que son las razones trigonométricas, estamos hablando de este triángulo rectángulo. No estoy hablando de otra clase de triángulo, porque como hicimos la clase pasada, pues yo tengo más formas de triángulo. Tengo un triángulo acutángulo, tengo el rectángulo y tengo el obtusángulo. El acutángulo es cuando todos sus ángulos, es decir, estos ángulos son menores de 90. El obtusángulo es cuando uno de sus ángulos es mayor de 90.
Pero cuando nosotros vamos allá, razones trigonométricas, dijimos que teníamos que trabajar netamente con el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, este cuadrito de negro que ustedes ven acá, eso significa 90 grados. Ya no se le pone el 90, basta con que me pongan el cuadrito, eso significa 90. Y dice la propiedad en un triángulo que la suma de sus tres ángulos internos, alfa más beta más 90, eso tiene que ser 180 grados. Tiene que ser 180 grados. En un triángulo, la suma de sus tres ángulos tiene que ser 180, no menos y no más, 180 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo, como este cuadrito ya vale 90, entonces se dice que la suma de los otros dos ángulos necesariamente tiene que ser 90. Tiene que ser 90 la suma de los dos. Ahora no sabemos si puede ser 45, 45. Eso vamos a estudiarlo en el tercer bimestre, ya cuando nosotros tenemos triángulos conocidos, ¿sí? Pero hay que saber entonces reconocer que la suma de estos dos ángulos fuera del cuadrito nos tiene que dar 90, la suma de los dos, porque 90 más el 90 que tenemos acá, pues es 180 grados. ¿Sí? Es 180 grados. Entonces, por eso se dice acá que alfa más beta tiene que ser 90. Fíjense, seno, coseno. A los complementarios también se les llama como corrazones. ¿Por qué corrazones? Si ustedes se fijan, el seno le agrego co y se vuelve coseno, ¿verdad? Tangente, le agregamos co, se vuelve cotangente. Secante, le agregamos co y se vuelve cosecante. Entonces, para nosotros poder hacer la suma de estos dos ángulos para que sea igual a 90 grados, se tiene que trabajar el ángulo con su co, ¿sí? Por eso se llama corrazones. Corrazones, es decir, al otro se le agrega la palabrita co y obtenemos el otro ángulo. Ojo, vamos a saber diferenciar. Las recíprocas son inversas y las complementarias o las corrazones, eso es cuando ya se le agrega la palabrita co. Cuando nos hablan de corrazones es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Hay que saber diferenciar eso. Muy bien, entonces. Acá ya sabemos las recíprocas, es cuando pues vamos a trabajar con sus inversos. Si me hablan de seno, su inverso es cosecante. Pero para demostrar que la multiplicación de estos dos ángulos es 1, tenemos que trabajar solamente con un ángulo. Por eso estos ángulos alfa, alfa, ¿sí? Tienen que ser igualitos. Tienen que ser igualitos. Tanto del coseno con el secante y de la tangente con el cotangente. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos recíprocas, fíjense acá, tangente es recíproca con cotangente, es decir, es inverso. Y a la vez, tangente también es corrazón con cotangente, porque tangente, cotangente. Son los dos ángulos que nos cumple tanto lo recíproco como también lo que es corrazón. ¿Estamos? Muy bien, entonces, acá vamos a hablar un poquito más de lo que son las corrazones. Para que se puedan acordar un poquito más, miren, le agregamos la co nada más a los ángulos, a nuestras razones, y acá se van a acordar de una palabrita que nosotros pues siempre usamos, ¿verdad? Lo que son corazones. Lo que son corazones. De esta palabrita se van a acordar cuando le dicen corrazón. Corrazón. Acá tenemos las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cierto? Son las 6 funciones trigonométricas. Ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es lo inverso a tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente el cosecante es
hipotenusa sobre cateto opuesto. Fíjense acá, para que sean corrazones, trabaja el seno y el coseno. El seno y el coseno. ¿Por qué se dice al coseno que es corrazón de seno? Porque simplemente se le ha agregado la palabrita co. Coseno. Tangente, ¿cuál es su corrazón de tangente? Cotangente. ¿Cuál es su corrazón de secante? Cosecante, porque simplemente a estos tres siguientes ángulos le estamos agregando la palabra co. Por eso son corrazones de los tres primeros ángulos. Hay que saber diferenciar, vuelvo a repetir, entre lo que son recíprocas y cuando son corrazones. Recíprocas son inversas. Y corrazones es cuando se trabaja con esa palabrita que se ha agregado, co. De acá llegamos a qué. A ver, de acá llegamos a qué conclusión. Que X más Y, no, acá no puede ser 20, ¿verdad? Acá es 90. Sabemos que en un ángulo, en un triángulo, pues la suma de sus tres ángulos tiene que ser igual a 180. Entonces, X más Y acá, complementarios, esto tiene que ser 90 grados, ¿sí? Esto es 90 grados, no puede ser 20. La suma de estos dos tiene que ser 90 grados. ¿Estamos? ¿Alguna duda, por favor, hasta ahí para poder ya pasar a lo que son los ejercicios? Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Hay alguien que está tratando de ingresar a la clase. Como siempre les recuerdo, les espero 5 minutos para que puedan ingresar. A ver, ya salieron, creo. Ya no nos esperaron ya. Muy bien, entonces. Nuevamente compartiéndoles pantalla. Ahí está. Vamos a pasar entonces acá a... Tenemos las razones trigonométricas. Dice, sea el triángulo, rectángulo, ABC, definimos que... Vamos a trabajarlo con todo lo que es... Respecto a este ángulo, ¿sí? Respecto a este ángulo, alfa. Alfa. Vamos a trabajar todo respecto a este ángulo, alfa. Me dicen ayer el seno de alfa, cateto opuesto a sobre hipotenusa, C. Me piden hallar tangente, acá el primero, el coseno de alfa, cateto adyacente, B sobre hipotenusa. Me piden hallar tangente de alfa. Me piden hallar tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me piden hallar la cotangente de alfa. Cotangente de alfa es adyacente, recordemos que es lo contrario a tangente, nada más adyacente sobre cateto opuesto, ¿verdad? Secante de alfa es lo inverso a coseno. Sería entonces hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿verdad? Y finalmente tenemos la cosecante de alfa, estamos trabajando todo con alfa, que es lo opuesto al seno, lo opuesto al seno. Hipotenusa entre cateto opuesto. Acá tenemos las 6 razones trigonométricas respecto a este ángulo alfa. Tenemos también acá algunas propiedades. Ya sabemos que cuando a nosotros nos piden hallar razones trigonométricas y por ahí no nos dan la medida de uno de sus lados, por decir, esto lo tenemos que nosotros hallar mediante Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. ¿Cierto? Cada uno al cuadrado. Entonces, si por ahí me falta algún lado, pues mediante hipotenusa lo tenemos que hallar. Muy bien, acá se dice siempre, obviamente, que el seno de alfa, dice, va a ser mayor que 0 y va a ser menor que 1. Siempre el seno de alfa.
El coseno de alfa igual siempre va a ser mayor que 0 porque no puede existir un ángulo 0. Un ángulo 0 sería una rayita. El ángulo siempre va a ser mayor que 0. ¿Sí? Mayor que seno. Tenemos acá seno de alfa por cosecante de alfa. Ya sabemos cuando son recíprocas, pues es igual a la unidad, ¿verdad? Coseno con secante es igual a 1 y tangente con cotangente, también la multiplicación es igual a 1. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos entonces. Me piden hallar el valor de X, ¿sí? Me piden hallar el valor de X. Me dicen que seno de 3X más 10, dice, es igual a coseno de 35. ¿Cuál de las propiedades aplicaré? A ver, las recíprocas o las corrazones de los complementarios. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál de las propiedades aplicamos? Las recíprocas, que se trabaja con su inverso, o voy a aplicar las corrazones. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. A ver, las recíprocas lo tenemos acá, que la multiplicación de un ángulo por su opuesto, ¿verdad? Es igual a 1. Y las corrazones o las complementarias quiere decir cuando nosotros trabajamos el seno con su coseno, tangente con su cotangente, secante con su cosecante, sí, con las corrazones. Y cuando nosotros tenemos, en este caso en los complementarios, pues lo único que se tiene que hacer es que estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Tiene que ser 90 grados. Entonces pregunto, para este ejercicio, ¿cuál de las propiedades vamos a aplicar? ¿La primera o la segunda? La primera, Miss. La primera. Sí. A ver, la primera me dicen por ahí. Vamos a hacer. La multiplicación serán inversos seno. Aquí se trabaja seno con su inverso, con cosecante. Se trabaja coseno con secante. Y se trabaja tangente con cotangente. La multiplicación tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Iguales. Pero si nosotros nos fijamos para la segunda, para los complementarios, seno de alfa está trabajando con su corrazón, con el coseno. Estos son iguales y cuando tenemos este tipo de ejercicios, es decir, el ángulo con su ¿qué es lo que se hace? Simplemente la suma de estos dos, de los ángulos, se iguala a 90 grados. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio y miren, tenemos el seno y tenemos el coseno. Es su corrazón. De seno, su corrazón es coseno. Por lo tanto, ¿qué dice la propiedad cuando tenemos ese tipo de ejercicios? Que la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces, de acá saco mi ecuación que 3x más 10, ¿verdad? Más 35 va a ser igual a 90 grados. Nos piden hallar X. Ojo, estamos trabajando por si acaso todo en grado sexagesimal. Sexagesimal. Entonces, de acá sacamos que 3X, esto ya es una ecuación, ¿verdad? 10 más 35 más 45 grados sexagesimales es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Esto ya es ecuación nada más. 3x con 45 no puedo sumar, ¿sí? Porque el 45 no tiene x, por lo tanto el 45 pasa al otro lado con signo cambiado. Acá tendría 90 menos 45, ¿cierto?
Y esto me da que 3x es igual 90 menos 45, eso es 45. 45 grados sexagesimales. Pero a mí me piden hallar x solito. A este x todavía le acompaña el 3. Entonces, x es igual 45 grados sobre 3. ¿Verdad? Y el resultado de x será, pues, 3 por 1, 3. A 4 le quedó 1, 15. 3 por 5, 15. La respuesta de x, entonces, es 15 grados sexagesimales. El valor de x. Y de esa manera, entonces, aplicando nuestras propiedades, nosotros hallamos fácilmente y rápidamente lo que es el resultado. En este segundo ejercicio nos damos cuenta que es lo mismo. Fíjense, secante, secante, cosecante. Está con su co, es una corrazón. Entonces, cuando eso sucede, nada más nos dice que la suma de sus ángulos tiene que ser igual a 90 grados, más x más 30, ¿verdad? Más 30 es igual a 90 grados. A 90 grados. Entonces, acá sumo 2x más x, esto me da 3x. Con el 30 no puedo sumar porque el 30 no tiene x, esto es igual 90. El 30 que está con signo positivo pasa negativo. Menos 30, ¿verdad? 3x es igual 90 menos 30, esto es 60. 60. X solito es igual 60. Ese 3 que está multiplicando baja dividiendo entre 3 y X el resultado pues es igual a 20. ¿Cierto? 20 grados sexagesimales, porque todos estamos trabajando en grados sexagesimales. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Y eso sería el resultado. Entonces, cuando ustedes ven en sus ejercicios, porque me parece que en su examen hay ejercicios de este tipo, cuando tenemos un ángulo con su co, la suma de los dos ángulos que tiene ahí es igual a 90 grados, directamente, directamente. ¿Sí? Muy bien, a ver. 2 minutos, ayúdenme por favor. Ayúdenme con la 3. ¿Cuánto sale la 3? Otra cosita, antes que me olvide, por favor, en el chat de acá de lo que es el Meet, les he enviado un enlace para que ustedes puedan llenar sus datos, por favor, completen sus datos, es como una asistencia que se les va a tomar, ¿sí? Ahí está el enlace, ustedes hacen clic y van a ingresar directamente. A ver, ¿cuánto sale la 3, por favor? A ver, ahí está, que quiere entrar y que no quiere entrar. Ya no está. A ver, ¿cuánto sale la 3? Por favor, le piden hallar X. A ver, ayúdenme, por favor. 10, Miss. Sale 10. Ya, a ver, por ahí tienen resultados. Sale 10, dice.
Acá nos damos cuenta que es secante con su cosecante, con su corrazón nada más, ¿verdad? Entonces decimos la suma de los ángulos tiene que ser igual a 90 grados. 20 más X más 4X más 20, ¿cierto? 4X más 20 es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Sumamos los que son X, 4 más 1, porque el X se sobreentiende que tiene un 1 adelante. 4 más 1, eso nos da 5X. 5X. Sumamos los números, en este caso 20 más 20, esto nos da 40, ¿verdad? Es igual a 90 grados. Todo estamos trabajando en grados sexagesimales, por si acaso, ¿sí? Entonces, 5X con 40 no puedo sumar porque son muy diferentes. El 40 se tiene que ir para el otro lado cambiado de signo. Entonces, tenemos 90 menos 40, ¿sí? 90 menos 40. 5X es igual 50. 90 menos 40 es 50. Nos piden hallar X solito. Entonces, acá al X todavía está el 5 que lo acompaña. Todo número que está multiplicando pasa dividiendo 50 entre 5 y acá el resultado de X es igual a 10. Muy bien, por ahí me dieron el resultado. Perfecto. Siguiente, a ver, en la 4, ¿cuánto saldrá? A ver, la 4, por favor. ¿Quién dijo yo? Ayúdenme, por favor, ayúdenme, por favor. El objetivo es que ustedes mismos puedan desarrollar. Cuarenta. 40, ya, por ahí el resultado 40. ¿Alguien más que diga lo contrario o que coincida con el resultado? 5 por 4, no. X, 10 por 5, 50. A ver, por ahí me dieron un resultado de 40. ¿Alguien que coincida o que diga lo contrario? Por favor, participen todos, participen todos. Vuelvo a repetir, son ejercicios muy parecidos a su examen, muy parecidos a su examen. A ver. Me doy cuenta. Seno, coseno es corrazón. Seno, coseno es corrazón. Entonces digo que 40 menos X, los ángulos, ¿verdad? La suma de estos dos ángulos tienen que ser complementarios, es decir, igual a 90 grados. Más 10 es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Muy bien, acá 40 no puedo restar menos X, tengo que trabajar con términos semejantes. Tengo un número que tiene negativo, que es el 1, el X, y tengo el otro número, el 5, que es positivo. Entonces acá tengo que aplicar lo que son leyes de signo, que se dice signos diferentes, se restan los números, 5 menos 1, eso me da 4X, y siempre se pone el signo del número mayor.
¿sí? Cuando ustedes tienen números con signos diferentes, ojo, un número, a ver, me voy a salir un poquito del tema, un número siempre lleva su signo adelante. Un número siempre lleva su signo adelante. Por decir, de este 2, su signo es menos y de este 7, su signo es positivo. No es que lleve atrás. Primero está el signo y después está el número. Ahora, cuando solamente me ponen un número y no me ponen signo, esto se sobreentiende, ya se entiende que es positivo, que ahí tiene al más. Entonces, cuando ustedes por A o B en un ejercicio, pues llegan a, y siempre se trabaja con lo que son leyes de signo, ¿sí? Un número negativo y un número positivo, no es que se sume o se reste estos números. Entonces se dice, los signos diferentes se van a restar los números. Es una resta normal. En este caso, por decir 7 menos 2 es 5. Solamente hay que tener cuidado al momento en la respuesta para ubicar el signo. Entonces, signos diferentes, se restan los números. Se pone el signo del número mayor. Veo que 2 es negativo y 7 es positivo. El mayor de ellos es 7. 7 es positivo. Por lo tanto, la respuesta acá es más 5. ¿Sí? Es 5, positivo, así de simple. Entonces, cuando nosotros, fíjense, ve, acá también tenemos lo mismo. Hemos llegado a lo que son leyes de signo. Menos x más 5x, se sobreentiende que este x tiene por coeficiente al número 1, se sobreentiende ya. Entonces, signos diferentes, se restan los números, 5 menos 1, eso es 4x, porque le acompaña una variable, y se pone el signo del mayor. Entonces, acá sería positivo, más 4x, ¿verdad? Muy bien, y ahora vamos a trabajar con lo que son los números 40 y 10. En este caso, como ambos son positivos, no hay problema. Más 40 más 10, eso nos da 50, ¿verdad? 50 es igual a 90. Muy bien, 4x con 50 no puedo trabajar porque uno de los números tiene variable y el otro no. Entonces, el que no tiene que irse para el otro lado con signo cambiado. Menos 50, ¿verdad? 4x es igual 90 menos 50, eso nos da 40. Ojo, estamos trabajando por si acaso todo en grados, ¿ah? Todo esto son en grados, porque cuando nosotros trabajamos con ángulos, siempre son con grados y con grados sexagesimales. Muy bien, entonces, x, nos piden hallar x solito, es igual 40 grados sexagesimales, ¿sí? 40 grados, este 4 que está multiplicando, baja dividiendo, y acá x vale 40 entre 4, la respuesta es 10. La respuesta también es 10. 10 grados sexagesimales. ¿Sí? 10 grados sexagesimales. Muy bien. A ver, tenemos otro ejemplo. Calcular x más y entre 3, sí, dice seno de 16 grados más x es igual a coseno de 14 grados menos y. Seno, coseno es su corrazón, entonces la suma de los ángulos 16 más x más 14 menos y, 14 menos y tiene que ser igual a 90 grados. ¿Verdad? Tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, acá, x, 16, no puedo sumar con x, ni 14 restar con y, ni absolutamente nada. Entonces, junto a las variables, siempre con sus signos, x menos y, ¿sí? X menos y es igual, x menos y es igual 90. Estos dos números lo voy a pasar a restar al otro lado. 90 menos 16 menos 14. Entonces, x menos y, acá debería decir más y, ¿sí? Acá debería decir más y, porque caso contrario no nos va a salir el ejercicio. Acá debe ser el signo positivo. 14 más y, ¿sí? 14 más y. Entonces, con eso ya lo tengo acá ya armado prácticamente. X más y es igual. Acá vamos a hacer la resta respectiva, una resta normal, 10 menos 6, eso es 4, ¿verdad?
Para que sea 10 le presté 1, me quedó 8. 8 menos 1, eso es 7. Menos 14. Menos 14. X más Y. X más Y es igual, seguimos restando. 4 menos 4, eso es 0, ¿cierto? Y 7 menos 1, eso es 6. Entonces, X más Y vale 60. X más Y vale 60. Pero a nosotros nos piden hallar X más Y entre 3. Entonces, lo único que tenemos que hacer, entonces, es, pues, dividirlo a 60 entre 3, ¿verdad? 60 entre 3. Porque X más Y es 60. 60 entre 3 y esto por resultado nos da el número 20. Nos da el número 20. Entonces, así nosotros podemos ir trabajando y desarrollando un montón de ejercicios, conociendo simplemente esas dos fórmulas, las recíprocas y de las corrazones. Recíprocas es cuando se trabaja lo inverso y corrazones es cuando se trabaja el ángulo con su con el siguiente ángulo que empieza. En este caso, seno, coseno, ¿verdad? Es su corrazón. Siguiente ejercicio, en un triángulo rectángulo, a ver, en un triángulo rectángulo ABC, muy bien. Me piden que tengo que trabajar un triángulo rectángulo. Ahí está. Ya sabemos rectángulo es porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahí está mi ángulo. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, es decir, este 90, dice, va a ser el ángulo B. Entonces acá, como me dice que mi triángulo tiene que ser ABC, ABC, el otro vértice C, ¿verdad? Se sabe que seno de A es igual 0,6666. Entonces, nosotros sabemos por teoría que el seno de A en este caso, ¿verdad? Seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Esas son las razones trigonométricas. El seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, pero acá me dicen que seno de A es igual, ya me dan un número. Fíjense, me dan un número. 0,66666, me dan un decimal ahí que se va. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a trabajar con eso, lo voy a convertir a un número. 0,6666, eso no termina, se va al infinito. Voy a hacer la conversión. Yo lo puedo poner esto así, 0,6, para no estar repitiendo los 6, 6, 6 y esos puntos suspensivos, yo lo pongo el 6 y de arribita le pongo un sombrerito. Ese sombrerito me indica que es un mixto, que continúa. En vez de estar poniendo 6, 6, 6, 6, le pongo el sombrerito, que significa lo mismo, que ese 6 se va al infinito. Entonces esto, sigo reduciendo, lo voy a llevar a una fracción para poder hallar el seno, porque a mí me piden hallar el seno, ¿sí? Me piden hallar el seno, calcular no, tangente. Nos piden hallar tangente, ¿ve? Nos dan el seno de algo. Muy bien, entonces, ¿cómo se desarrolla cuando nosotros tenemos un número con su sombrerito? Muy fácil, tomamos el número y lo dividimos entre 9. Siempre la división cuando hay sombrerito es entre 9, ¿sí? Siempre es entre 9. Entonces acá veo que estos números pues tienen tercia y digo tercia de 6 es 2, porque 6 dividido entre 3 es 2. Tercia de 9, 9 entre 3, eso es 3. ¿Verdad? Entonces, me dicen que el seno de A es igual 2 tercios, ya en números, 2 tercios. Y acá hemos recordado que el seno es cateto opuesto, ojo, me están hablando de este ángulo A, no me están diciendo de C, me están diciendo seno de A, y mi ángulo A pues está acá. Sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo acá, reemplazando numéricamente, el opuesto es 2 y el hipotenusa es 3.
¿verdad? ¿Cómo voy conociendo los lados de mi triángulo? 2 y 3. Y ahora me falta el otro lado, X. Y a mí me piden hallar tangente. Recordemos que tangente de A es cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, necesariamente necesito conocer el valor de X. Necesito conocer el valor de X. Entonces, ¿cómo hallamos cuando nos falta algún lado? Para eso estaba nuestro amigo Pitágoras, ¿verdad? Para eso está Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa, el más grande elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. 2 al cuadrado más el otro cateto, no conozco, es lo que quiero hallar, X al cuadrado. ¿Verdad? X al cuadrado. Muy bien, entonces, 3 al cuadrado, 3 por 3, eso me da 9. Es igual, 2 al cuadrado, eso me da 4, más X al cuadrado. ¿Verdad? Más X al cuadrado. Entonces, este 9, este 4 pasa restando al 9, 9 menos 4, esto es igual, X al cuadrado se quedó solito allá. Como ya es una igualdad, yo al X al cuadrado lo puedo traer adelante. Es igual 9 menos 4, esto me da 5. 5. Todo lo que es potencia, es decir, un número que está arriba, eso pasa radicando, es decir, como raíz. Y X es igual a la raíz cuadrada de 5. X es igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces ya conozco el valor. Lo pongo raíz cuadrada de 5, este lado. Lo dejo en raíz nada más. O si gustamos, lo podemos hallar la raíz también, que es 2 puntos y tantos, raíz cuadrada de 5. Pero para no complicarnos, lo dejamos como la raíz cuadrada de 5. Ahora sí, me dicen tangente de C. Tangente de C me piden, tangente de C. Fíjense, ahora voy a trabajar de este ángulo. Tangente de C. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, su opuesto de C es 5. Entonces, digo por acá, tangente de C, me piden el otro ángulo, miren. Tangente de C, cateto opuesto, que ya conozco, es la raíz cuadrada de 5 sobre cateto adyacente. Su adyacente de C es el otro lado que está ahí, entre 2. Y eso sería el resultado. Fíjense cómo me dan, pues, el problema en letras. Tengo que hacer mi gráfica, tengo que aplicar por Pitágoras, hallar uno de sus lados y recién puedo resolver y puedo calcular lo que me piden. Porque si estamos trabajando con razones trigonométricas, tenemos que conocer sí o sí los 3 lados de nuestro triángulo rectángulo. Los 3 lados de nuestro triángulo rectángulo. Muy bien. A ver, tenemos un último ejemplo acá. Si se cumple que tangente de A más B más C por, ojo, por cotangente, ¿sí? Acá debería ser 3A también, no es elevado a la A, porque si no, no salen los ejercicios. Entonces, tangente de A más B más 40 grados por la cotangente de 3A menos B menos 60 es igual a 1. Fíjense, esto es una propiedad de... Acá les voy a recordar esta propiedad, ¿verdad? De las recíprocas. Me están hablando que tangente por cotangente es igual a 1, ¿cierto? Tangente por cotangente es igual a 1 porque me están igualando a 1. Entonces, cuando tenemos esto de los recíprocos, ¿cómo se hace? Simplemente igualamos que los dos ángulos, para que cumpla la unidad, ya hemos demostrado, estos dos ángulos tienen que ser iguales, nada más. Los dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces nos vamos
a nuestro ejercicio y vamos a aplicar lo que dice la propiedad. Cuando tenemos dos ángulos, en este caso que son recíprocos, inversos, recordemos que la tangente y el cotangente son recíprocos y son corrazones a la vez. Estos ángulos cumplen las dos propiedades, tanto de lo recíproco y tanto de la corrazón. ¿Sí? Muy bien. Si se cumple, ¿qué? Pero en este caso yo sé que se está tratando de lo que es recíproco, porque me están diciendo que la multiplicación de estos dos es igual a 1. Y esta propiedad se dice en lo que son recíprocos. Entonces, cuando eso sucede, me dice la propiedad, lo único que tenemos que hacer es igualar. Para que cumpla y para que sea igual a 1, pues los ángulos, en este caso A más B más 40, ¿sí? Más 40 tiene que ser igual a 3A menos B menos 60. Menos 60, ¿verdad? Y ya tenemos ecuación nada más. ¿Cuánto será? A ver, B, voy a empezar con B porque A me va a salir un negativo. B, este B, voy a juntar con el otro B. Este B está negativo del igual al otro costado. Entonces, para pasar allá, tiene que cambiar de signo. B más B. Ahora voy a trabajar con A. Primero esta A de acá, más A. Esta A de acá, la que está después del igual, se sobreentiende que es positivo, ¿eh? Se sobreentiende, porque si no me ponen signo, eso se sobreentiende que es positivo. Al momento de pasar allá, pues se convierte en negativo. ¿Verdad? Es igual, a ver, acá me quedó solamente menos 60, y este 40 que está positivo también se viene para acá con negativo. Al momento cuando nosotros cambiamos nuestros números, es decir, pasamos del igual a la derecha o de la derecha pasamos a la izquierda, los números sufren un cambio de signo, se cambia su signo, ¿sí? Entonces voy desarrollando acá B más B, eso me da 2B. Acá en la A, fíjense, tengo signos diferentes, se restan los números 3 menos 1, 2A, ¿cierto? 2A. Signo negativo, signo del mayor, es igual, signos iguales, menos 60, menos 40, los números se suman, si 60 más 40, eso me da 100, pero el signo sigue siendo lo mismo, menos 100. Entonces yo me fijo acá y veo que estos números tienen mitad y tiene mitad. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? B, le estoy sacando mitad a todo, B menos A es igual a menos 50, ¿verdad? Menos 50. Hasta ahí ya quedé. No puedo hacer absolutamente nada. Por eso es que acá me dan otro dato. Fíjense ustedes, me dicen acá que A más B es igual 70. Entonces, pues yo lo voy a sumar. Recordemos que cuando nosotros sumamos, por decir 2 más 3, 5, ¿verdad? Y si sumo primero 5, 3 más 2, 5, 2 más 3, 5. Entonces se dice que el orden de los sumandos no nos altera la suma. Entonces, si acá me dicen A más B es igual 70, yo lo puedo poner, lo puedo arreglar de acuerdo a mi conveniencia y lo pongo B más A es igual 70. Es igual a 70. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque voy a sumar estos dos números. Los voy a sumar esos dos números. ¿Y de qué manera? Pues fácil. Yo lo he arreglado a mi conveniencia. ¿Por qué? Porque veo un A negativo y veo un A positivo. Y signos diferentes se restan. A menos A desapareció. Se hace 0. Entonces, ¿acá qué me queda? 2B. 2B es igual, ¿verdad? Acá voy a trabajar. Signos diferentes se restan. 70 es positivo y 50 es negativo. Entonces, 70 menos 50, eso es 20, ¿verdad? Y se pone el signo del número mayor, positivo. Positivo ya se sobreentiende, ya ni siquiera se le pone. Entonces, B, quiero conocer el valor de B, sería 20 entre 2. 20 entre 2. Y el valor de B es 10. B vale 10.
Pero a mí no me dicen hallar B, a mí me piden hallar el valor de A, ¿cierto? Hallar el valor de A. Entonces yo puedo trabajar acá y digo reemplazando acá, en esta ecuación que me han dado. Me han dicho que A más B es igual 70, ¿verdad? A más B es igual 70. Yo conozco el valor de B, es 10. Entonces ya lo reemplazo y digo A más 10, porque B vale 10, es igual a 70. A solito no puedo sumar con el 10, por lo tanto ese 10 se va para allá, 70 menos 10. Y el valor de A es igual a 60. Y de esa manera he hallado el resultado. He hallado lo que me piden. Entonces, todo esto aplicando simplemente las dos propiedades de la recíproca y de lo que son las corrazones. Recíproca es cuando se trabaja con su inverso y corrazones es cuando se trabaja con sus coángulos, ¿sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Recordemos que la tangente y la cotangente cumplen tanto, son recíprocas y a la vez también son corrazones. Son los dos ángulos que cumplen eso, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inquietudes? He desarrollado ejercicios súper parecidos a sus exámenes. Como siempre, pues, yo les recomiendo que el módulo lo tengan al costadito para que ustedes se puedan ir guiándose. Los ejercicios han sido súper parecidos al examen para que ustedes no puedan tener dificultades. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Uy, creo que se me han dormido, ¿ah? Estoy solita acá que grita. No, Miss. ¿Se entendió el tema entonces? Sí, Miss. Sí, por ahí me dicen sí. Los demás, por favor, sí. Muy bien, entonces, esto ha sido la clase del día de hoy. Vuelvo a repetir, con esto estoy cerrando ya lo que es el curso de matemática. El día sábado, la siguiente semana, les voy a esperar, pero voy a desarrollar ya lo que es el curso de razonamiento matemático. Espero que con estas clases de matemática ya también ustedes vayan avanzando con lo que es su examen. Como siempre les recomiendo no esperar a última hora, sino esperar a última hora. Trabajémoslos preferiblemente con anticipación y también pues quizás con una semana, unos días de anticipación ya estar nuevamente conectándonos con las personas para poder hacer el envío de nuestro examen. Saben que cualquier cosa estamos a su disposición para poder apoyarlos. Nuestro objetivo es apoyarlos a ustedes a que terminen el colegio. Ya están quinto de secundaria, están en el segundo bimestre, están un pasito, menos de un pasito para poder terminar este nivel de lo que es secundaria. Echarle muchas ganas nada más y a seguir adelante. Muy bien, entonces con esto me estoy despidiendo el día de hoy. Un abrazo para ustedes. Nos reencontramos Dios mediante el siguiente sábado. Que tengan bonita semana, cuídense mucho. Tienen nuestros números de celulares, cualquier cosa estamos a su disposición. Nos vemos. Ok, Miss, cuídese. Nos vemos. Ya, profesora. Cuídense. Miss.